Si vas a España, ten mucho cuidado con ir de tapas. Una familia estadounidense descubre Galicia y su hijo cambia por completo. Si vais a España, hay una cosa con la que tenéis que tener muchísimo cuidado. ¿Los carteristas? No. ¿Conducir por carreteras que no conocemos? Tampoco. Entonces, ¿qué? Mi compañero me miró con una sonrisa que, en ese momento, me pareció exageradamente misteriosa. Con la comida. Sobre todo si empezáis a picar cosas por el camino. Me llamo Alison Miller, tengo 29 años, soy estadounidense y trabajo en una agencia de interiorismo en Portland. Mi marido, Ethan, es diseñador gráfico y tenemos un hijo de 6 años llamado Leo. Hasta hace unos meses, si alguien me hubiera dicho que nuestro primer gran viaje familiar por Europa acabaría convirtiéndose en una especie de batalla contra croquetas, empanadas, pulpo, tortilla, dulces y helados, probablemente me habría reído. Pero ocurrió. Y, para colmo, la persona que terminó siendo más peligrosa delante de un escaparate de comida española no fue mi marido. Fue mi hijo. El mismo niño que en Estados Unidos era capaz de mirar un plato de pescado como si alguien hubiera colocado sobre la mesa un objeto radiactivo. Todo empezó cuando Ethan y yo empezamos a hablar de las vacaciones de verano. Teníamos varias circunstancias a favor. Ethan podía cogerse unos días libres, Leo acababa de terminar las clases y habíamos encontrado vuelos a Europa bastante más baratos de lo que esperábamos. Una noche, durante la cena, empezamos a discutir destinos. Podríamos ir a Francia, dije. O quizá Italia. Ethan levantó la mirada del móvil. Italia no estaría mal. Entonces Leo, que normalmente ignoraba por completo cualquier conversación familiar que no incluyera videojuegos, dibujos animados o fútbol, dejó el tenedor sobre la mesa. Yo quiero ir a España. Ethan y yo nos miramos. ¿A España? Pregunté. Sí. ¿Y eso? Leo señaló la televisión del salón. Llevaba semanas viendo vídeos de fútbol español, estadios, celebraciones de aficionados y gameplays de un videojuego de fútbol en el que casi siempre elegía clubes españoles. Quiero ver España de verdad. Los estadios, las calles y quiero comer allí. Esa última parte me hizo gracia. ¿Comer? Sí. Leo, si ni siquiera quieres probar pescado aquí. Pero en España será diferente. No sé de dónde había sacado semejante conclusión, pero aquella frase fue suficiente para que Ethan empezara a reír. Nuestro hijo era un niño casero. Demasiado casero, si me preguntáis. Durante los fines de semana había que negociar con él para conseguir que saliera al parque. Podía pasar horas construyendo mundos en videojuegos, viendo partidos o saltando de un vídeo a otro en Internet. Por eso, que de repente dijera por iniciativa propia que quería atravesar el Atlántico y conocer otro país nos sorprendió muchísimo. Pues España, dijo Ethan. Si el niño está pidiendo salir de casa voluntariamente, tenemos que aprovechar el milagro. Y así, por unanimidad, elegimos España. El problema fue que prácticamente no sabíamos nada sobre cómo organizar el viaje. Sí, conocíamos Madrid, Barcelona, Sevilla y quizá Valencia. Sabíamos que existían la paella, el jamón, la tortilla de patatas y el gazpacho. Sabíamos que España tenía playas, fútbol y muchísimo patrimonio histórico. Pero poco más. Además, viajaríamos en junio. Una noche abrí el portátil y le pregunté a Ethan. ¿Dónde crees que deberíamos ir en junio? A algún sitio donde se coma bien. Eso no reduce demasiado las opciones en España. Entonces necesitamos ayuda profesional. Fue cuando recordé a Marcus. Marcus trabajaba conmigo y había viajado a España 5 veces. Había estado en Andalucía, Madrid, Cataluña, Asturias, Galicia, Castilla y León y el País Vasco. Cada vez que alguien mencionaba España durante la pausa del café, Marcus terminaba contando alguna historia. Al día siguiente aproveché el descanso. Marcus, necesito tu ayuda. Eso suena serio. Vamos a España en junio. Sus ojos se iluminaron inmediatamente.
¿Primera vez? Sí. Entonces tengo una propuesta. Dispara. Galicia. Me quedé un poco desconcertada. ¿Galicia? Sí. Yo esperaba que dijera Madrid o Barcelona. ¿Por qué Galicia? Porque en junio empieza una época preciosa. Todo está verde, la piedra parece tener más color después de la lluvia. Los pueblos de costa son increíbles y hay una flor que vais a ver por todas partes. ¿Qué flor? Hortensias. ¿Hidrangeas? Exactamente. Aquello me sonaba demasiado familiar. Las hortensias se ven en muchísimos jardines estadounidenses. No eran precisamente una flor exótica para mí. ¿Cruzar el Atlántico para ver hortensias? Marcus se echó a reír. Ese es exactamente el error que estás cometiendo. ¿Qué error? Pensar que se trata solamente de la flor. Entonces empezó a explicarlo. Me habló de muros antiguos de piedra cubiertos de humedad, casas tradicionales, pequeños caminos rurales, pazos, monasterios, aldeas donde las hortensias azules y violetas aparecían junto a construcciones de siglos de antigüedad. Me habló de Galicia después de la lluvia. Del olor a tierra mojada. De los caminos rodeados de vegetación. De pueblos donde podías pasar de una calle de piedra a contemplar el mar en pocos minutos. Busca con barro, me dijo. Y mira también algunos pazos de las Rías Baixas. Saqué el móvil. Las primeras imágenes me dejaron en silencio. Había grandes grupos de hortensias junto a construcciones de granito, hórreos, caminos estrechos y agua al fondo. Vale, admití. Esto sí es diferente. Te lo dije. Parece un escenario de película. Y si llueve un poco, mejor. ¿Mejor? Sí. Galicia mojada tiene algo especial. Los estadounidenses siempre queremos cielos completamente azules para hacer turismo. Allí entenderás que un cielo gris también puede formar parte del paisaje. Aquella frase se me quedó grabada. Pero justo cuando ya estaba convencida, Marcus cambió repentinamente de tono. Eso sí, Allison. ¿Qué? Muchísimo cuidado con una cosa. ¿Cuál? Ir picando comida. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Sobre todo si pasáis por Santiago, mercados, calles de tapas o zonas turísticas llenas de locales. ¿Por qué? ¿Problemas de higiene? No. ¿Precios abusivos? Tampoco necesariamente. ¿Entonces? Marcus me observó. Tu marido come bastante, ¿verdad? Muchísimo. Ahí está el problema. No entiendo nada. ¿Y Leo? Leo come poco. Es extremadamente maniático con la comida. Probablemente pedirá patatas o algo parecido. Marcus soltó una carcajada. Ya veremos. ¿Qué significa eso? En ese preciso instante apareció nuestro supervisor. Marcus, necesito el proyecto de Henderson. Voy. Marcus recogió rápidamente sus cosas. Luego te cuento. Espera. ¿Qué quieres decir con que tengamos cuidado? Solo recuerda lo que te he dicho. Y se marchó. Me quedé mirando su silla vacía. Pensé que estaba dramatizando. Una semana después descubriría que no. Llegamos a España después de un vuelo agotador y pasamos nuestra primera noche descansando. Al día siguiente salimos temprano hacia Galicia. Nuestra primera parada importante fue Santiago de Compostela. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el ambiente. Peregrinos con mochilas. Familias. Turistas. Estudiantes. Personas sentadas en terrazas. Grupos hablando en idiomas diferentes. Calles estrechas de piedra. Fachadas antiguas. Y, por supuesto, comida. Mucha comida. Demasiada.
En cuanto empezamos a caminar por el centro histórico, Ethan se detuvo frente a un escaparate. Allison. No. Todavía no he dicho nada. Pero sé lo que vas a decir. Señaló unas empanadas. Solo quiero probar una. Acabamos de llegar. Precisamente. Compramos 3 porciones. La mía era de atún. La de Ethan, de carne. Leo pidió inicialmente no comer nada. Hasta que vio la masa dorada. ¿Puedo probar? Le di un pequeño trozo. Lo mordió. Esperé la reacción habitual. Normalmente, cuando Leo probaba algo desconocido, hacía una expresión como si estuviera evaluando un medicamento. Pero esta vez siguió masticando. Está buena. Ethan abrió los ojos exageradamente. ¿Quién eres y qué has hecho con nuestro hijo? Papá. Es una pregunta legítima. Seguimos caminando. 5 minutos después apareció otro local. Croquetas. Solo una, dijo Ethan. Acabamos de comer empanada. Una croqueta no cuenta como comida completa. Esa lógica es peligrosísima. Aún así, entramos. Pedimos croquetas de jamón y de bacalao. Cuando partí la primera, el interior era cremoso y caliente. Crujiente por fuera. Suave por dentro. Ethan cerró los ojos al probarla. Esto es absurdo. ¿Qué? ¿Por qué algo tan pequeño puede estar tan bueno? Entonces ocurrió la primera señal de que algo raro estaba pasando. Leo señaló la croqueta de bacalao. Quiero esa. Me giré hacia él. ¿Sabes que lleva pescado? Sí. Bacalao. Ya lo has dicho. Pescado de verdad. Mamá. Vale. Le di una. Leo mordió con cautela. Luego volvió a morder. Y otra vez. Me gusta. Ethan apoyó una mano sobre mi hombro. España acaba de conseguir en 10 minutos lo que nosotros no hemos logrado en 6 años. Yo estaba impresionada. En casa, Leo sobrevivía prácticamente a base de nuggets de pollo, pasta con queso, pizza sencilla y patatas. El pescado no entraba en negociación. Pero ahí estaba. Comiéndose una croqueta de bacalao en Galicia. Quiero otra. Ahí debería haber recordado la advertencia de Marcus. Pero no lo hice. Continuamos por el casco antiguo. Tortilla. Quesos. Pulpo. Bocadillos. Pasteles. Tarta de Santiago. Helados artesanales. Cada pocos metros aparecía una nueva tentación. Nos habíamos marcado un presupuesto diario bastante razonable. Ethan lo destruyó antes de las 3 de la tarde. Y Leo colaboró activamente. Primero quiso tortilla de patatas. ¿Con cebolla? Preguntó Ethan. Aquella pregunta provocó inmediatamente una conversación con un camarero que empezó a explicarnos, entre risas, que acabábamos de entrar involuntariamente en uno de los debates más peligrosos de España. Yo no sabía que una tortilla pudiera dividir emocionalmente a un país. Y aquello me hizo gracia. Ese es precisamente uno de los detalles que más me gustan cuando viajo. Las cosas aparentemente pequeñas que para los habitantes de un país tienen todo un universo cultural detrás. Para nosotros era tortilla. Para mucha gente allí parecía casi una cuestión filosófica. Pedimos una porción. Leo la devoró. Después vio unos pimientos de Padrón. ¿Qué son? Pimientos. ¿Pican? El camarero sonrió. Unos sí y otros no. Leo frunció el ceño. ¿Cómo sabes cuál pica? No lo sabes. Aquello le pareció fascinante. Era prácticamente un videojuego gastronómico. Cogió uno pequeño. No picaba. Cogió otro. Tampoco. Ethan probó el tercero.
Su cara cambió. Este sí. Leo empezó a reír a carcajadas. 5 minutos después estábamos pidiendo otra ración. Luego llegó el pulpo. Aquí pensé que Leo pondría el límite. Yo misma observé el plato con cierto respeto. Rodajas de pulpo sobre madera, aceite de oliva, sal gruesa y pimentón. Eso tiene tentáculos, dijo Leo. Correcto. ¿Es pulpo de verdad? Sí. Quiero probar. Lo miré. ¿Tú? Sí. Me parecía que nuestro hijo estaba siendo sustituido gradualmente por otro niño. Ethan le dio un trocito. Leo lo masticó. Está raro. Eso sonaba más normal. ¿No te gusta? Se quedó pensando. Sí me gusta. ¿Entonces? La textura es rara, pero está bueno. Pidió otro. Después otro. Y así empezó el desastre. En algún momento dejamos de estar haciendo turismo y nos convertimos en 3 personas desplazándose de comida en comida. Tarta de Santiago. Leo quiso probarla. Helado artesanal. Leo quiso uno. Queso gallego con membrillo. Leo quiso probarlo. Un pequeño bocadillo. También. Incluso Ethan empezó a mirarlo con preocupación. ¿Dónde está metiendo todo eso? No lo sé. Este niño ayer rechazó una zanahoria porque decía que tenía una forma sospechosa. No me lo recuerdes. En mitad de todo aquello recordé a Marcus. Cuidado con ir picando comida. De repente lo entendí. Ethan. ¿Qué? Marcus no hablaba de seguridad. ¿De qué hablas? La comida. La advertencia. Ethan miró alrededor. ¡Ay! Esto era lo peligroso. Tiene sentido. Llevamos horas comiendo. Técnicamente también hemos caminado. De un restaurante a otro. Caminar es caminar. Miré el reloj. Se me congeló la sonrisa. Ethan. ¿Qué? Tenemos que irnos. Nuestro plan era visitar esa misma tarde unos jardines históricos de las Rías Baixas conocidos por su vegetación, sus camelias y sus espectaculares rincones florales. Queríamos empezar precisamente allí nuestro recorrido por la Galicia de las hortensias que Marcus nos había descrito. Habíamos calculado los tiempos. O eso creíamos. Salimos apresuradamente. Cuando finalmente llegamos, vimos el acceso cerrado. Me acerqué pensando que quizá habría otra entrada. Nada. Habíamos perdido la última admisión. No puede ser. Ethan miró el horario. Creo que sí puede ser. Leo levantó la cabeza. ¿No vemos las flores? Suspiré. No hoy. Me quedé unos segundos mirando la entrada como si aquello fuera culpa de alguien. Pero era culpa nuestra. No había atasco. No había problema con el transporte. No nos habíamos perdido. Habíamos perdido una visita porque no habíamos sido capaces de alejarnos de la comida. Marcus tenía razón, dije. Ethan empezó a reír. No te rías. Lo siento. Nos avisó. Sí. Y yo pensé que era una advertencia extraña para turistas. Técnicamente lo era. Aquello me dio todavía más rabia. Habíamos viajado miles de kilómetros y el primer gran objetivo cultural del día se había ido al traste por culpa de croquetas y tortilla. Así que tomamos una decisión. Al día siguiente, nada de comida hasta después de las visitas. Bueno. Nada de comida innecesaria. Porque comer teníamos que comer. Mañana primero las flores, dije. De acuerdo, respondió Ethan. Leo levantó un dedo. ¿Y después croquetas? Después. ¿Y tortilla? Después. ¿Y helado?
Leo. Solo pregunto. A la mañana siguiente salimos temprano. Esta vez llevábamos un horario casi militar. La primera visita fue a uno de los grandes jardines históricos gallegos que habíamos elegido para entender mejor el paisaje de la zona. Durante el trayecto ya empezamos a ver hortensias. Aparecían junto a casas, al lado de muros, en jardines, en caminos secundarios, azules, violetas, rosadas, blancas. Había llovido ligeramente durante la noche. Y fue entonces cuando entendí lo que Marcus había intentado explicarme. Las hojas todavía conservaban pequeñas gotas de agua. La piedra estaba oscura por la humedad. El aire olía diferente. Más fresco. Más limpio. Al cruzar la entrada del jardín, incluso Ethan se quedó callado. ¡Guau! No era un jardín estadounidense perfectamente simétrico. No tenía esa sensación de espacio diseñado para impresionar al visitante con colores intensos por todas partes. Era diferente. Más antiguo. Más integrado en el paisaje. Había caminos entre árboles enormes. Muros de piedra. Edificaciones históricas. Vegetación que parecía llevar allí muchísimo más tiempo que nosotros. Y flores apareciendo entre todo aquello. Parece que todo ha crecido junto, dije. Eso mismo estaba pensando, respondió Ethan. Leo iba unos pasos delante. Normalmente, a esas alturas de una visita ya habría preguntado cuánto faltaba para volver al hotel. Pero seguía mirando alrededor. Mamá. ¿Sí? Mira ese camino. Lo veo. Parece el camino secreto de un juego. Sonreí. Seguía relacionándolo todo con videojuegos. Pero me daba igual. Estaba mirando. Estaba prestando atención. Estaba sintiendo curiosidad. Para una madre de un niño que normalmente prefería una pantalla a cualquier paisaje, aquello era casi tan sorprendente como verle comer bacalao. Caminamos entre hortensias y vegetación mojada. Había algo muy tranquilo. Y aquí quiero decir algo que me sorprendió especialmente de España. Antes de viajar, desde fuera, muchas veces reducimos el país a tópicos ruidosos: fútbol, fiestas, playas llenas, bares abarrotados, vida nocturna. Y sí, todo eso forma parte de ciertas imágenes de España. Pero hay otra España que desde Estados Unidos se enseña muchísimo menos. La España de los pueblos pequeños. De la piedra mojada. De los caminos silenciosos. De las iglesias antiguas. De los mercados locales. De los paisajes verdes. De lugares en los que nadie parece tener prisa por demostrarte nada. Galicia fue nuestra primera gran bofetada contra esos prejuicios. Después pusimos rumbo hacia Combarro. En cuanto empezamos a caminar por sus calles, entendí por qué Marcus había insistido tanto. Casas de piedra. Calles estrechas. Hórreos. Pequeños rincones llenos de plantas. Restaurantes. El mar prácticamente pegado al pueblo. No parecía un decorado turístico moderno intentando imitar un pasado. Se notaba una continuidad. Una historia. Esto no se parece a lo que yo imaginaba cuando pensaba en España, dije. Ethan asintió. Yo tampoco. Y creo que precisamente ahí estaba la gracia. Viajamos muchas veces buscando confirmar la imagen que ya tenemos de un país. Y quizá lo realmente interesante es encontrar cosas que rompan esa imagen. Leo se acercó a un pequeño muro desde donde se veía el agua. Mamá. El mar. Como si nunca hubiera visto uno. Había visto el Pacífico muchas veces. Pero la emoción era diferente. Porque delante tenía flores, piedra, hórreos y agua formando una misma escena. Las flores y el mar juntos, dijo Ethan. Eso es hacer trampas. ¿Por qué? Porque es demasiado fotogénico.
Y tenía razón. Había gente haciendo fotografías desde todos los ángulos posibles. Turistas españoles, franceses, alemanes, británicos. También escuchamos italiano. Nosotros hicimos exactamente lo mismo. En ese momento recordé una frase de Marcus: no vas a entenderlo viendo una hortensia en una fotografía de un jardín estadounidense. Ahora sí lo entendía. No era la hortensia. Era el contexto. Era la combinación. La flor junto a la piedra. La lluvia. El verde. El mar. La arquitectura. La escala del pueblo. Todo junto. Eso era lo que convertía algo familiar en algo completamente distinto. Después visitamos otro enclave histórico cercano. Piedra antigua, vegetación y silencio. Leo seguía sorprendentemente entretenido. España es como muchos mapas diferentes, dijo. ¿Qué quieres decir? Ayer parecía una ciudad de comida. Hoy parece un juego de exploración. Ethan se echó a reír. Creo que eso es una crítica positiva. Sí. Por la tarde nos tocaba una visita importante para nosotros: volver a Santiago con calma y entrar en la catedral. La primera vez habíamos estado demasiado ocupados comiendo. Esta vez llegamos con tiempo. Cuando Leo vio la fachada desde la plaza se quedó quieto. Es enorme. Había visto cientos de edificios gigantes en fotografías, películas y videojuegos. Pero nada sustituye a estar físicamente delante de una construcción histórica. Eso también me hizo pensar. A los adultos nos pasa igual. Creemos conocer un lugar porque hemos visto miles de imágenes. Luego llegas. Escuchas las campanas. Ves cómo cambia la luz sobre la piedra. Observas a los peregrinos abrazándose. Personas llorando. Grupos sacándose fotografías después de caminar durante días o semanas. Y entiendes que una imagen digital no contenía ni el 10% de la experiencia. ¿Por qué esa gente está llorando?, preguntó Leo. Le explicamos, de manera sencilla, que muchos acababan allí un camino muy largo. ¿Han venido andando? Algunos cientos de kilómetros. Leo abrió los ojos. ¿Voluntariamente? Sí. Eso es una locura. Un hombre que pasaba cerca nos escuchó y se echó a reír. Un poco, dijo en inglés. Todos acabamos riendo. Y llegó la hora de comer. El momento que, después del día anterior, yo temía. Queríamos probar marisco gallego. Pero había un problema. Leo. Aunque ya había probado bacalao y pulpo, seguía siendo Leo. Pensamos que quizá aquello había sido una excepción. Entramos en un restaurante y pedimos varias cosas para compartir. Zamburiñas. Pulpo. Pescado. Pan. Y algunas preparaciones sencillas. Cuando llegaron las zamburiñas, Leo las miró. ¿Qué son? Marisco. ¿Como conchas? Sí. Quiero una. Ethan y yo nos miramos otra vez. ¿Seguro? En España todo está bueno. Aquella frase se convirtió oficialmente en la frase del viaje. Probó una. No dijo nada durante varios segundos. ¿Y? Quiero otra. Yo casi me emocioné. Puede sonar absurdo. Pero cualquier padre que haya tenido un niño extremadamente selectivo con la comida entenderá perfectamente lo que significa verlo probar algo nuevo voluntariamente. No era solamente comer. Era romper una barrera. Durante años habíamos intentado convencerlo. Negociar. Disfrazar ingredientes. Introducir alimentos poco a poco. Y de repente viajar había conseguido algo que nuestras estrategias domésticas no habían logrado. ¿Por qué? Creo que había varias razones. Estaba relajado. Todo era nuevo.
Nos veía a nosotros entusiasmados. No sentía que probar algo fuera una obligación. Era parte de una aventura. Y aquí apareció una de mis reflexiones más fuertes de todo el viaje. Quizá a veces los niños no odian ciertos alimentos. Quizá odian el contexto en el que se les obliga a probarlos. En Galicia nadie estaba diciendo a Leo, come pescado porque es saludable. Simplemente veía una croqueta dorada. Un plato compartido. Un camarero sonriendo. A su padre diciendo que algo estaba delicioso. Y quería participar. La comida se había convertido en curiosidad. No en disciplina. Cuando terminamos, Leo había comido más marisco que en los 6 años anteriores de su vida juntos. España es el país de los milagros, dijo Ethan. No exageres. Nuestro hijo acaba de pedir voluntariamente otra zamburiña. Vale. Quizá un poco. Y entonces cometimos el mismo error. Volvimos a la zona de bares y locales. Solo daremos una vuelta, prometió Ethan. Sin comer. Sin comer. 5 minutos después estábamos comprando croquetas. Esto no cuenta, dijo. ¿Cómo que no cuenta? Son pequeñas. Ethan. Después apareció una tortilla que parecía perfecta. Luego un local de dulces. Luego una heladería. Leo quería repetir su nuevo ritual gastronómico. Quiero helado. ¿De qué? Empezó a mirar sabores. Había opciones normales. Chocolate. Vainilla. Fresa. Pero Leo eligió una que jamás habría imaginado. Ese. ¿Cuál? El de tarta de Santiago. ¿Seguro? Sí. Se lo dieron. Probó. Sonrió. Está increíble. Ethan pidió uno también. Yo intenté mantener la dignidad durante aproximadamente 30 segundos. Luego pedí el mío. Después Leo vio de nuevo pimientos de padrón. Quiero jugar otra vez. No es un juego. Sí lo es. Tienes que descubrir cuál pica. Acabamos compartiendo otra ración. Más tarde apareció una pequeña tabla de quesos. Ethan se detuvo. No. Lo miré. ¿Qué? No voy a caer. Perfecto. Seguimos caminando. 10 segundos. 15. 20. Ethan se giró. Quizá podríamos compartir una. Eres ridículo. La compartimos. Cuando ya creíamos que habíamos terminado, Leo olió algo desde otro local. ¿Qué es eso? No. Pero ni siquiera sabes qué voy a decir. No importa. Huele bien. Todo huele bien aquí. Ese es el problema. Compramos otra pequeña porción de empanada. Y entonces ocurrió. La gran tragedia. Yo llevaba unos pantalones que me quedaban perfectamente al empezar el viaje. Me agaché para recoger una bolsa que había dejado cerca de una silla. Y escuché. Clac. Me congelé. Ethan me miró. ¿Qué ha sido eso? Leo señaló el suelo. Mamá, se ha caído algo. Miré. Era el botón del pantalón. Mi botón. Había salido disparado. Durante 2 segundos nadie dijo nada. Después Ethan empezó a reír. No una risa discreta. Una carcajada. No te atrevas. Lo siento. No te estás arrepintiendo. Es que... No termines esa frase. Leo recogió el botón. Mamá, España ha roto tus pantalones. España no. Mire a Ethan. Tu padre y sus croquetas. Tú también comiste. No es el momento de buscar culpables. Ethan apenas podía hablar.
Marcus. ¿Qué? Marcus te avisó. Me quedé mirándolo. Y entonces yo también empecé a reír. Quizá esa era la verdadera definición de peligro. No carteristas. No perderse. No carreteras. El peligro era volver a casa necesitando otra talla. Finalmente regresamos a Estados Unidos encantados con España. Habíamos visto paisajes increíbles. Habíamos descubierto una Galicia que ninguno de nosotros esperaba. Habíamos entendido que España era mucho más diversa de lo que imaginábamos. Y, sobre todo, habíamos visto a Leo transformarse. Después de volver a Portland llegó el primer fin de semana. Yo estaba recogiendo la cocina cuando escuché: «Mamá». «¿Qué? ¿Salimos a pasear?» Me giré lentamente. «¿Qué has dicho?» «Que si damos un paseo». Me emocioné. El mismo niño al que antes costaba sacar de casa quería caminar. Pensé que el viaje realmente había cambiado algo. «Claro». Ethan apareció desde el salón. ¿Paseo familiar? Sí. Voy. Salimos los tres. Durante los primeros minutos todo parecía perfecto. Leo caminaba delante. Miraba escaparates. Observaba la calle. Yo estaba secretamente orgullosa. Hasta que empezó a fruncir el ceño. «Mamá». «¿Qué? ¿Dónde están las croquetas?» «¿Qué croquetas?» «Las de cuando paseas». Me detuve. «Leo, aquí no hay croquetas cada 50 metros». Su cara cambió. «¿Y tortilla?» «No». ¿Empanada?» «Podríamos encontrar alguna, pero no como allí». ¿Pimientos?» «Tampoco». Ethan empezó a entenderlo. «Leo». ¿Y helado de tarta de Santiago?» Negué con la cabeza. Leo parecía personalmente traicionado por Estados Unidos. Entonces este paseo es aburrido. Me quedé con la boca abierta. ¿Querías salir solamente para comer? En España caminábamos y aparecía comida. Ethan empezó a reír. No tiene ninguna gracia. Tiene muchísima. Yo pensé que había descubierto el amor por caminar. Ha descubierto el amor por ir de tapas. Leo continuó. Podemos volver a España. Leo, acabamos de regresar. Pues mañana. No funciona así. El próximo fin de semana. Tampoco. Se quedó pensando. Entonces podemos mudarnos. Ahí comprendí la última parte de la advertencia de Marcus. Ir picando comida por España no era peligroso únicamente porque podías gastar demasiado. Ni porque pudieras perder una visita. Ni siquiera porque un botón acabara volando por los aires. Era peligroso porque podías acostumbrarte. Podías volver a casa y descubrir que un simple paseo ya no parecía suficiente sin una barra, una croqueta, una tapa, un mercado o algún olor increíble saliendo de una cocina. Y, peor aún, un niño de 6 años que antes rechazaba medio supermercado podía empezar a preguntarte por qué no había pulpo, empanada y tortilla en cada esquina. Desde aquella experiencia he pensado mucho en cómo vemos España desde fuera. Hay una tendencia muy fuerte a resumir los países en 5 o 6 imágenes. España, paella, flamenco, fútbol, playa, sol. Y sí, forman parte del país. Pero nuestro viaje nos enseñó una cara completamente diferente. Galicia gris después de la lluvia. Hortensias junto a muros de piedra. Hórreos frente al mar. Peregrinos llegando emocionados a Santiago. Pequeños restaurantes donde un plato aparentemente sencillo podía cambiar la relación de un niño con la comida. Conversaciones sobre si la tortilla debe llevar cebolla como si estuviera en juego el futuro de la civilización occidental. Pimientos que convierten el almuerzo en una lotería. Y una forma de comer que no consiste únicamente en sentarse frente a un enorme plato individual y terminarlo cuanto antes.
Para nosotros, extranjeros, eso fue parte del descubrimiento. Ir probando. Compartir. Comentar. Pedir otra cosa. Caminar. Volver a sentarse. Hablar. Seguir. La comida no parecía simplemente combustible. Era una forma de ocupar el espacio social. Y creo que eso explica por qué nos atrapó tanto. ¿Idealizo España? Seguramente en parte. Todos los viajeros lo hacemos cuando vivimos algo nuevo y agradable. España también tiene problemas, como cualquier otro país. No pretendo convertir unas vacaciones familiares en un discurso diciendo que todo es perfecto. Pero precisamente porque viajamos con muchos tópicos en la cabeza, descubrir esas pequeñas diferencias fue mucho más interesante que confirmar lo que ya creíamos saber. Leo todavía juega demasiado a videojuegos. No voy a mentir. No regresó transformado en un explorador que quiera pasar cada fin de semana escalando montañas. Pero ahora prueba más cosas. Cuando cocinamos pescado, a veces pregunta cómo lo prepararían en el sitio de las croquetas. Cuando ve una tortilla española en Internet, inmediatamente recuerda el debate de la cebolla. Y cada vez que aparece una fotografía de Galicia, reconoce las hortensias. Mira, mamá. España. Para un niño que antes asociaba España casi exclusivamente con fútbol, ya es un cambio importante. Ethan, por su parte, sigue defendiendo que el botón de mis pantalones fue una víctima del turismo gastronómico. Yo sigo insistiendo en que, si alguien tuvo responsabilidad, fue él. Y Marcus todavía se ríe cuando contamos la historia en la oficina. La primera vez que lo vi después del viaje me preguntó: «Entonces, ¿qué tal España?» Dejé mi bolso sobre la mesa. Tenías razón. ¿Sobre Galicia? Sobre la comida. Sonrió. ¿Qué pasó? Perdimos una visita. Clásico. Mi hijo empezó a comer pescado. Eso no me lo esperaba. Y se me rompieron los pantalones. Marcus soltó una carcajada tan fuerte que dos compañeros se giraron. Te dije que tuvieras cuidado. Podrías haber sido un poco más específico. Si te hubiera explicado todo, no me habrías creído. Y probablemente tenía razón. Porque antes de ir a España yo tampoco habría creído que nuestro hijo pediría pulpo. Ni que unas hortensias que había visto cientos de veces en Estados Unidos acabarían impresionándome tanto. Ni que perderíamos una visita turística por no saber cuándo dejar de comer. Ni que al volver a casa Leo consideraría aburrido un paseo porque no había tapas esperándolo cada pocos metros. Así que ahora, cuando algún amigo me dice que está pensando viajar a España, yo también le doy una advertencia. No le digo que tenga miedo. No le digo que evite probar cosas. Todo lo contrario. Le digo: prueba todo lo que puedas. Pero controla el reloj. Porque puedes entrar en un mercado pensando que solamente vas a comprar una croqueta. Después aparece una tortilla. Después una empanada. Luego algún queso. Un dulce. Un helado. Tu hijo descubre que en realidad sí le gusta el pescado. Tu marido decide que compartir una ración no cuenta. Y, cuando quieres darte cuenta, el sitio histórico que querías visitar ha cerrado y el botón de tus pantalones está tirado en el suelo. ¿Exagerado? Eso pensaba yo cuando Marcus me advirtió. Ahora no me río tanto. Bueno. Sí me río. Pero con unos pantalones ligeramente más holgados. Y si algún español está escuchando esta historia probablemente pensará que somos los típicos extranjeros que descubren una croqueta y actúan como si hubieran encontrado un tesoro arqueológico. Puede ser. Pero esa es precisamente la gracia de viajar. Lo cotidiano para una persona puede ser extraordinario para otra. Un español puede pasar delante de una barra con tortillas sin pensar demasiado. Para Leo, aquella comida se convirtió en el recuerdo más poderoso de su primer viaje fuera de América. Un gallego puede haber visto hortensias cientos de veces.
Para mí, verlas entre piedra antigua, humedad, vegetación y mar cambió completamente la forma de mirar una flor que creía conocer. Quizá viajar sea eso. Descubrir que no conocías realmente algo que pensabas conocer. Y España nos lo demostró desde el primer día. Así que sí. Si viajáis a España, cuidado con ir de tapas. No porque sea malo. Precisamente porque puede ser demasiado bueno. Y cuando un niño que antes vivía de nuggets termina preguntándote cuándo volveréis para comer pulpo, croquetas y tortilla otra vez. Ya sabes que el verdadero peligro no estaba en las calles españolas. Estaba en no querer marcharte.